Buenos días, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros en Periodismo y Sociedad. Hoy es jueves, casi termina la semana porque mañana es no laborable. Empieza un fin de semana bastante largo. Andrés Matos, buenos días. Buenos días a toda la familia de Periodismo y Sociedad, dentro de lo que cabe, todos nuestros oyentes y nuestros seguidores fieles. Buenos días, Gregorio. Gracias a Dios. Estamos en esta siguiente jornada, con los temas que más incumben, que más preocupan a la sociedad. Tenemos muchos temas que vamos a ver si el tiempo nos da para dilucidarlos, porque son temas de mucho impacto en la vida de cada uno de nosotros. Quiero comenzar con el tema de que mañana es 21, como tú dices. 21 de enero es el día dedicado a conmemorar la aparición y la adoración de nuestra Virgen de la Altagracia, que ya cada día más va tomando esplendor, tomando participación festiva, y en ese sentido, pues, más personas participan. Ya celebrar el Día de la Altagracia para muchos se convierte en un motivo de hacer turismo, de trasladarse no solo por la religiosidad, sino para compartir y disfrutar muchas fiestas paganas, en muchos casos, que se hacen. Pueblos como San José de Ocoa tiene ya el 21 de enero, donde si tú no separas dónde dormir una semana antes o más, pues tú tendrás dificultades para encontrar, porque la gente coge para Ocoa para participar de esas fiestas que se hacen en el parque y en cualquier lugar, cualquier municipio de allá. Mucha gente amanece del 20 al 21 y del 21 al 22 amanece en el parque, en las calles. Tú ves todas las calles de alrededor de la iglesia y del parque. El parque, la iglesia está frente al parque y ahí están las oficinas públicas. Entonces tú ves cómo está ese jolgorio, cómo está ese festín que se hace. Y en Higüey, evidentemente que ha sido un peregrinar histórico, donde la gente va a pedirle su bendición, a rendirle culto a la Virgen, a llevarle sus presentes, sus regalos y a cumplir sus promesas, como dicen aquí. Pero esta vez, el tema de la Virgen de la Altagracia tiene algo que yo quiero resaltar, porque fue algo como más general que la pastoral de la Iglesia Católica. Pues ayer se pronunció la Iglesia mediante la pastoral y resaltó 5 aspectos de la vida de nosotros, los seres humanos, porque no son exclusivos de aquí, pero sí hace énfasis en que esos aspectos, esas conductas, esos comportamientos son característicos de defectos que tenemos los dominicanos. Habla de la arrogancia de las autoridades, que aunque no tiene el mismo tono durante todos los tiempos, pero sí, y ni en todas las personas, siempre hay que destacar que la arrogancia distancia la función pública de su objetivo, que es de servir a la gente, porque la función pública, una autoridad te la eligen para que sirva de canal entre la solución de los problemas del pueblo. La iglesia resalta eso. También la iglesia resalta ese afán de gozo, de disfrute, de fiesta que la gente tiene, de permanente
Ellos no lo dicen, pero yo lo digo, de bullanguería, esa bulla permanente que la gente tiene, y de la violencia, que también es un aspecto que la iglesia saca a reducir dentro de las desviaciones que nosotros tenemos como parte, como seres humanos. Entre otros, la iglesia, son 5 que la iglesia enumera para esa parte. Y mira, así como hay personas que tú mencionas que utilizan ese día no tan directo como es la parte religiosa, o religiosa pero acomodada a su creencia, por eso mencionas la paganía. Hay por parte de la Iglesia Católica sus cultos específicos para el día de mañana, porque verdaderamente la Virgen de la Alta Gracia en República Dominicana tiene una consideración en el mundo cristiano muy importante, sobre todo en la Iglesia Católica, que es la religión oficial de nuestro país. Sobre todo en la Basílica de Higüey habrá un peregrinaje, supongo que con algún tipo de protocolo por la situación de los contagios. No he leído hasta ahora cómo estará establecido ese procedimiento, pero se entiende que lo habrá porque la Iglesia Católica semana tras semana en días normales que no celebra fiestas tan especiales como el día de mañana, pues también mantiene un protocolo, y eso lo ve uno cuando asistimos a la iglesia. Así que nueva vez se celebra el Día de la Alta Gracia y, como dije al inicio de la presentación, mañana es no laborable y conectamos con que el lunes tampoco será laborable. Entonces, el día de Juan Pablo Duarte, del Patricio, que es el 26 de enero, se traslada la no laboralidad para el día lunes. O sea, que quien hoy deje de trabajar, de asistir a sus labores, retorna el martes. Y cuidado, porque se hacen unos puentes también extendidos que se parecen al Golden Gate. Así que mucho comedimiento, porque habrá bastante movimiento de pasajeros a nivel nacional, encuentros familiares, que es uno de los momentos donde más posibilidades hay de contagios por COVID-19, y son realidades que vivimos y con ellas tenemos que aprender a vivir y convivir. Entre los aspectos que la iglesia señala, está, ellos llaman la mentira. La mentira es tan amplia, tan general, que ahí hay cosas que nos incumbe a todos, porque ahí están las cosas, la distorsión, la parte que tiene que ver con la política, la falsía, el manejo, la violencia. La falta, sí. Y también habla del amor al dinero. A la iglesia le preocupa que la gente ame tanto el dinero, que inclusive lesiona los intereses de sus correligionarios, de sus ciudadanos, de sus compañeros. ¿Sabes qué también menciona, Licho? La arrogancia de los gobernantes. Sí, la iglesia eso es lo que te estaba diciendo. Sí. Eso es lo que te estaba diciendo, que habla de la arrogancia como tema fundamental. Bueno, vamos a desearle. ¿Y qué entenderá la iglesia por arrogancia de los gobernantes? Sí. ¿Qué entenderá la iglesia como arrogancia de los gobernantes? Bueno, la arrogancia es una conducta de separación entre la función de humildad, de cercanía con la gente.
tú sabes que el Estado es el órgano político jurídico para regir a la sociedad. Entonces, la arrogancia viene siendo como esa lejanía que la gente, esa barrera que los funcionarios te montan para que un ciudadano no pueda acercarse al funcionario para poderle plantear los problemas que le afectan y que quiere que le resuelva. También la arrogancia es esa creencia de los funcionarios que creen que no va a pasar el tiempo y que ellos siempre van a ser funcionarios. Y se olvidan y usan esa íncula de que son superiores. La palabra es superior a los, sí, a los demás. Ese señalamiento de la Iglesia no es estrictamente al gobernante del gobierno per se, sino al poderoso en el mundo, al que tiene poder. Ese gobierna. El que tiene poder gobierna. El que concentra la decisión de mejorar. En lo que estamos hablando, Ángel, le mandé una imagen, que con eso vamos a irnos a la pausa, que es una imagen de reflexión, para que tiene que ver mucho con estas palabras de la Iglesia, de esta palabra de socialización, de tu conducta cuando son buenas con los demás. Esa es la arrogancia. La arrogancia es tu creerte superior al otro. Yo creo que esa es la palabra que puede redondear la arrogancia. Creerte superior al otro en una función pública. Toda vez que el que está en una función pública sabe que esa función es pasajera. Primero, porque pasajera es la vida. Y segundo, es pasajera porque depende de la voluntad de la mayoría. En un momento, y a veces hasta de alguien que no es la mayoría, pero que tiene su derecho a sustituirte ahí. Porque como tú dices, no solo el presidente, sino con todos los funcionarios. Entonces esa arrogancia parece que es parte de lo que le preocupa a la Iglesia, porque muchos problemas se resolvieran si no hubiera arrogancia en muchos funcionarios. Porque hay cosas que son muy pequeñas, soluciones pequeñas, pero tú las resuelves solo con escuchar a una persona y decirle, mira, resuélveme esto a un servidor que tú tienes. Sí. Es decir, sí, pero tú la escuchaste en esa parte. Por eso es que los presidentes que se acercan al pueblo, que van al pueblo, que van a los lugares donde vive la gente humilde, esos presidentes tienen más éxito. Cuando lo hacen con sinceridad, con humildad, cuando no lo hacen con politiquería, cuando no lo hacen para producir una foto, producir un video que te transmita una falsa humildad y una falsa cercanía por el pueblo. Cuando eso se hace honesto, transparente, con voluntad y con vocación de servicio, pues es evidente que así es, que da resultados en esa parte. Mira, Ángel me indica que no ha recibido la imagen. Mientras tanto, te digo y a los televidentes lo siguiente. El amigo Quinquín. Dile que sí, que se la llevó, que le llegó. Sí. Dice que llegó. Ok. Me ha llegado un mensaje en estos momentos del amigo Quinquín, donde indica con una fotografía que ha fallecido Carlos Dore Cabral. Anda. Carlos Dore Cabral. Dore Cabral, sí. Un hombre, un intelectual, político, muchos años en el Partido de la Liberación Dominicana. No sé si estaba activo en estos momentos en política, pero verdaderamente un caballero. Y de acuerdo a esta imagen que me envía Quinquín, pues indica que ha fallecido Carlos Dore Cabral.
Carlos Dores Cabral era de los intelectuales, de los reducidos intelectuales que había aquí en el partido, en la política de izquierda de los años 70. Él era el sociólogo, historiador, el intelectual, economista del Partido Comunista Dominicano, del PCD. Y después, con la cercanía del PCD a través de Juan Bosch, porque el PCD era antibochista, pero después algunos de sus dirigentes se pasaron y se aliaron al PLD. Carlos Dores Cabral es el padre de los hijos de Consuelo Despradel. Él fue su esposo durante muchos años. Así que para la familia de Consuelo, de doña Consuelo, pues también nuestras condolencias, sobre todo para sus hijos y ella, que aún no teniendo esa relación con ella confesaba y confiesa una amistad imborrable, porque duraron mucho tiempo, los tiempos más difíciles. Desde luego. Que había que estar en el confinamiento, había que estar en el ostracismo, en una peligrosidad social y política. Me dice Ángel que tiene el video listo. Vamos a una pausa con ese video. Primero vamos a ver el video, entonces después venimos con la pausa que nos dice el director del canal Ángel, el Prudente. Si tienes comida al abrir el refrigerador, ropa para vestirte y un techo que te proteja y una cama para dormir, eres más afortunado que el 60% de la población mundial que no tiene dónde hacerlo. Si tienes dinero en el banco, una billetera y aún te sobran unas monedas, estás entre el 8% más rico de la población del mundo. Si te despertaste esta mañana con más salud que enfermedad, eres más afortunado que el 1.000.000 de personas que morirá en el mundo esta semana. Si nunca has experimentado el peligro de la guerra, la soledad de la prisión, la agonía de la tortura o los dolores del hambre, estás mejor que 500 millones de seres humanos. Si en los últimos días pudiste ir a la iglesia sin miedo a ser castigado, arrestado, torturado o asesinado, eres más afortunado que 3.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Si tus padres viven aún y están casados, eres un ser raro en el mundo, pero feliz. Si puedes levantar la cabeza y sonreír, eres bendito, porque la mayoría, aunque podría, no lo hace. Si puedes escuchar este mensaje, eres doblemente feliz, pues sabes que alguien pensó en ti, y además no eres uno de los 2.000 millones de personas que no escuchan porque sufren de sordera. En la vida, cuenta tus bendiciones, y no te quejes por lo que no tienes, y no olvides lo afortunado que eres. Por ello, dale gracias a Dios. Retornamos a la transmisión de Periodismo y Sociedad. Interesante, emotivo, ese mensaje de antes de ir a los comerciales. Son bonitos esos cortos, traen mucha facilidad para reflexionar, y sobre todo en estos tiempos que son difíciles. Estos tiempos son difíciles. Estamos viviendo una situación que muchas veces yo pienso, y hasta lo he mencionado en conversaciones normales, de que quizás nosotros ni sabemos exactamente lo que está pasando, aunque parezca que no tiene sentido lo que he expresado, pero es que el mundo, la vida nuestra, ha cambiado, ha rotado en 180 grados prácticamente. Yo tengo más de un año que yo no abrazo a mi mamá, por ejemplo. Wow. Por precaución para con ella, exacto, para precaución con ella. Imagínate el significado, la carga emocional que eso significa y que uno tiene que manejar. Quizás es exagerado, pero por lo menos ella no ha sido tocada por el virus. Son 86 años de edad. Entonces, y las mismas relaciones de amistad, relaciones sentimentales, hasta noviazgos incipientes
o por iniciar se alteran y se frustran. Porque una persona que se cuide como se debe uno cuidar, trata de no tener acercamiento físico con otra persona con la que tú no tienes mucha confianza o que no viva contigo. Entonces hay situaciones de alejamiento, no, que no voy a esa fiesta contigo, no voy a ir al cine contigo, no puedo ir, me cuido. Entonces, hasta eso. Y uno quizás ni se da cuenta. Y pongo esos casos sencillos, elementales, pero pudiéramos hacer un libro de tantos ejemplos. Y qué decir de las personas que han fallecido y que quedan con secuelas. Por ejemplo, anoche veía en uno de los noticieros la información de que Marcos Caminero, que tuvo una situación difícil de COVID hace ya un tiempo, tuvo que ser ingresado a un hospital por situaciones de neumonía, como secuela de eso que hace ya un tiempo, meses y meses, que le afectó. Entonces, en torno a él, ¿qué ocurre? Su carrera artística se detiene, pero ¿qué sucede? Fuera de él están, por ejemplo, el grupo de él, el grupo de músicos. Ya sufren una distorsión en su diario vivir de producción económica, que buscan alternativas muy bien, pero las alternativas se reducen. Son ejemplos sencillos que pongo, pero uno pudiera poner millones de ejemplos con esto. Por eso es que digo que estamos viviendo en una situación que quizás sabremos qué sucedió dentro de 10, 15 años. No sé, por decir algo, pero es una situación totalmente distinta a lo usual y de manera inesperada. Nadie pensó que eso podía suceder. Ni películas de Hollywood, de ficción, pudieron plasmar en algún momento algo similar a lo que estamos viviendo hoy. Totalmente en el mundo, a todas las familias del mundo ha afectado de una u otra manera esta pandemia. Mira, eso que tú dices de Marcos Caminero es importante porque eso le hace ver a la gente que la gente dice, no, que todo es sencillo, ¿no? Como quiera deja secuela en los pulmones, pero esas secuelas tú no las puedes controlar, porque resulta que tú no tienes los síntomas del COVID, pero como tiene las debilidades que te provoca internamente, que son invisibles para ti, pero que solo son manifestados mediante un análisis y que un examen de tus órganos, porque a veces no te dan manifestaciones, pero eso te puede provocar, por ejemplo, en el caso de los pulmones, en el caso de una neumonía, y eso te puede provocar la muerte, te puede provocar una insuficiencia pulmonar, una insuficiencia respiratoria, te puede provocar una insuficiencia que te provoque la muerte sin que tú tengas COVID, solo porque lo tuviste. Ay, entonces eso te queda ahí. Eso es importante. Los neumólogos no han explicado mucho eso. Tenemos que decirle al doctor Alfredo para ver si nos conseguimos un conversatorio colectivo nosotros, además de él, con un neumólogo, una neumóloga que pueda esclarecernos y darnos orientaciones sobre eso. Mira, hay otra parte de otro tema que yo quiero pasar de un tema a otro, pero que es la situación del COVID, como ya tú lo planteas. Vamos a quedarnos aquí, este tema lo tenía de último. La OMS ha descartado y está sugiriendo a los gobiernos que descontinúen la aplicación de las pruebas por las personas individuales en sus casas. Es decir, a practicarte la prueba tú en tu casa, tú la compras en una farmacia y tú la aplicas. Dice la OMS que eso se presta a distorsión en el procedimiento y que se puede prestar a contaminación
y a no llevar todo el proceso. Dice la OMS que la prueba debe ser aplicada por un personal adiestrado con los equipos y el ambiente adecuado para eso, y que eso solo lo da el área de la medicina. Y cualquier persona en la vida diaria cotidiana no puede aplicarse la prueba. Entonces eso es una advertencia, no sé, pero si lo hace la organización que tiene que ver con la salud mundial, pienso que tiene validez, que tiene peso, que es importante esa parte. Por otra parte, sé que tú vas a hablar de hoy sale una estadística. Preguntarme qué hará entonces Estados Unidos, donde este es el método que últimamente se está aplicando. Por ejemplo, a partir de diciembre en la ciudad de Nueva York se dejaron de utilizar las pruebas PCR y se están enviando a las casas millones de pruebas para que las personas pues accedan a ella y hagan lo que OMS, de acuerdo a lo que indicas, pues no está de acuerdo. O sea, ¿qué va a pasar? Un cambio. Es que eso es evolutivo. Esto no hay un día, no hay una semana que noticias resaltantes en torno a novedades frente al COVID o por el COVID no surjan a nivel mundial o a nivel local. Y aquí somos testigos de eso en muchos aspectos. Bueno, no solo Estados Unidos, se está haciendo eso en muchas partes del mundo. Recuérdate que aquí ya iban a abastecer las farmacias precisamente para que la gente pudiera tener acceso a las pruebas, poder comprarlas y aplicárselas. Y eso que te digo no es porque hasta con un médico que te lo haga, tú tienes que entrarte la cerilla por la nariz, tú tienes que ir a algo profundo, entonces para sacar la real calidad de la prueba, tú solo es difícil que te entre eso. Hay un testimonio que una persona que venía para Santo Domingo la semana pasada y me dice, oye, me hice la prueba yo mismo, se introdujo en la nariz y el sangrero y duró 2 días con problemas de vez en cuando, botando un poquito de sangre porque se excedió en el... Digo, ¿pero qué es lo que tú querías? ¿Revisarte el cerebro o qué? En tono de broma, pues. No, falta de adiestramiento. Exactamente, lo que tú mencionas. Sí, por eso yo siempre me inclino por los que saben. Siempre, claro. Yo tengo mis raíces de la medicina casera y cosas, pero siempre la ciencia es más autorizada, siempre será más autorizada que cualquier otro. Y hay que aplicar la ciencia para casos como este caso. Licho, la parte educativa, vimos que ADP y el Ministerio de Educación se reunieron, llegaron a un acuerdo, se reanudan las clases, pero efectivamente al 25 de enero, o sea, al próximo martes, es que de manera formal los maestros pues se reintegrarán a las aulas, luego de que inicialmente habían indicado que no sería hasta el 31 de enero, por lo menos, que volverían a dar clases. Se definió eso. Vamos a ver ahora qué sucede a partir del martes. No, se definió que fuera ayer. No se definió el martes. El martes es para que fuera el grueso. Lo que pasa es que los maestros, al ver este fin de semana largo, y eso se adecuaron. No, ya hoy no, vamos para el martes. Y comenzamos el martes, aunque esté la escuela abierta, pero se acomodan. Sí, ¿no? Y ayer hubo una comunicación interna en la ADP a sus afiliados, donde les indicaban que es el martes. O sea, el acuerdo era de inmediato,
Sin embargo, por lo que tú dices, fin de semana largo, y volvemos el martes. Sí. Porque yo vi el Ministerio de Educación que dijo, mañana iniciamos las clases. Claro. O sea, ayer, La rubricación del acuerdo establece de manera inmediata, pero en la práctica real, verdadera, será el martes por parte de la ADP. bueno, pero lo bueno es que van, eso es lo más Sí. que van a la cosa. Mira, hay dos temas que yo quiero que tratemos, pero yo creo que sería mejor que lo tratemos en el próximo segmento, que es el tema del fideicomiso en Punta Catalina, que está creando un revuelo. Y yo he visto pronunciamientos que no los esperaba. Y también el tema de el 50+1, que Milagros Ortiz Bosch dijo al principio del mes que eso se prestaba a la corrupción y que eso distorsiona la democracia. Y como se está discutiendo el código electoral ahora, ella dice que habló a nombre personal, que el PRM, yo no sé cómo a veces un dirigente expresa en público eso y después eso ocurre. No, eso es mi criterio personal, yo soy democrático y puedo decir eso. Y eso a veces como por la autoridad pública que es, no solo doña Milagros, sino otros, creen que la oposición oficial del partido, que el partido habrá discutido eso en esa situación. Esa le da sobrevivencia a los políticos en esta democracia de redes y de comunicaciones abiertas. Vamos a una pausa. Exacto. Bien, retornamos. ¿Cuáles de los temas que mencionaste antes de ir a la pausa iniciamos? Me gustaría el de doña Milagros. Bien, nos quedan 15 minutos. Sí, lo podemos discutir eso. Doña Milagros ha hablado de que, yo estoy de acuerdo con eso, que el 50+1 no es un sistema que está establecido hace 25 años, pero no es verdad que ha mejorado la democracia. Así como el voto preferencial no ha mejorado la democracia. Entonces, doña Milagro ha hecho una reflexión importante, solo que ella dijo algo, o no sé si la interpretaron así, yo no vi esta parte de la entrevista, la voy a escuchar, que el 50+1 no se hizo contra Balaguer. El 50+1 lo hizo Balaguer contra Peña Gómez, que es al revés. Esa era una posibilidad de impedir, eso fue un argumento que se hizo para impedir que el doctor Peña Gómez ganara las elecciones de 1996, que la hubiera ganado si se hubiese establecido el método que se aprobó, con el que fue el proyecto de firma del Pacto por la Democracia. El doctor Peña Gómez hubiese sido el presidente y legítimo en esas elecciones del 96, frente al Frente Patriótico, frente a Leonel Fernández. Entonces, ¿qué resulta? Que ese 50+1 impide que muchos partidos se alíen en la primera vuelta, esperando quién quede en la segunda vuelta, para negociar con sus minorías, con sus resultados bastante pequeños. Y como son pocos puntos que le faltan a un partido, a ambos, generalmente los que llegan a la contienda final, a la segunda vuelta, entonces ellos se cotizan y el que quiere ganar, entonces tiene que comprar en el mercado
el único producto que hay al precio que diga el dueño, que es esa menguada cantidad de votos, ese porcentaje irrisorio, pero que es muy importante para ganar ahí. Entonces, por eso no es democrático, porque aquí en este país se presta a la corrupción. Si hubiera una ley que dijera que no, el que no se alía en la primera vuelta no puede aliarse en la segunda de manera... Pero como quiera, la política es la política. Yo no puedo hacer una cosa pública y no la... Yo lo que estoy diciendo es que yo estoy de acuerdo con el método que se envió al Congreso en el acuerdo firmado entre el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez original, que establecía no unos 50+1, sino una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, y que el que saque 10 puntos por encima ya ganó, aunque sean 40-30. O, perdón, que se establezca un 45% como se tenía establecido, y que el que saque eso con los 10 puntos de diferencia, pues ya es el presidente electo. Porque recuerdo y reitero, reitero que ese 51 fue la alianza en el Congreso el día de la discusión de ese punto entre el PLD y el Partido Reformista, para impedir que el doctor Peña Gómez pudiera salir con un 45%, y lo demostró porque sacó 47.8 y le llevaba a Leonel casi 10 puntos en las elecciones pasadas. Próximo. Es decir, que eso se hizo fue contra Peña Gómez, no contra Balaguer. Eso lo hizo Balaguer contra Peña Gómez. ¿Y a quién beneficia en 2024 que pudiera establecerse esa metodología, ese esquema que tú eres partidario? Ahí es que está el problema. No es que beneficie a nadie en particular, es que fortalezca la democracia, es que permita economía en la democracia, que permita mayor calidad de la democracia, beneficia al país. Sabes que las elecciones tienen que unificarse, y utilizo el término tienen, para 2024, las municipales y las presidenciales. Que tienen que unificarse. Eso también. O dejarlas a 2 años o unificarlas. El mismo, que es. Sí, o dejarlas a 2 años o unificarlas. Porque tú no las puedes tener ni que con 45 días, porque esos 45 días tampoco establecen mucha diferencia. Pienso yo. Esos vaivenes que pueden, y uno entiende que en cada momento pueden estar revestidos de buena intención y pueden significar la salvación de circunstancias de crisis políticas a los que nosotros hemos venido aplicando, verdaderamente no dan una homogeneidad de continuidad a algo establecido, algo. Hay países que desde su fundación tienen un esquema de elecciones y no lo han modificado. Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo y práctico, habría que ver si 28, 29 años después, para 2024, luego de que en 1996 se hiciera esa modificación, pues esto pudiera cuajar en el sentido que tú mencionas, o en el 50+1 eliminarlo y bajarlo a 45, como también ya lo habíamos tocado ese tema aquí en el programa esta semana. Ahora tú lo traes a colación nueva vez y parece ser que el tema pues será por determinado momento cotidiano, porque se está mencionando. No lo traigo, está en la palestra. Por eso es que menciono. Pero nosotros somos parte de mantenerlo en la palestra, porque acarrea atención el tema.
Y Oye, el otro punto que tú mencionabas con respecto al fideicomiso de Punta Catalina, que fue propuesto por el presidente de la República, aprobado en la Cámara de Diputados y pendiente ahora de ser conocido en el Senado, le ha traído al gobierno verdaderamente una situación, no sé si inesperada para el gobierno, pero verdaderamente es un reto. Hoy para mí este tema es un reto, porque hay muchas voces, voces partidarias, voces independientes, hay sectores que están opuestos no al fideicomiso per se, sino a la figura que se ha incluido en el contrato, donde el comité técnico, compuesto por 5 personas de ese fideicomiso, tiene potestad de darle paso a una figura que se llama fideicomitente adherente, que si se activa esa figura en el fideicomiso, no obligatoriamente tiene que activarse, pero está en el contrato que se firmó, que se aprobó en la Cámara de Diputados. Si se activa, automáticamente da paso a que haya inversión diferente a la del Estado en esa planta termoeléctrica. Y los críticos de esta situación indican que esto es sinónimo de privatización. En cierto modo, literalmente, puede ser así. Es lo que entiendo. Por eso el gobierno tiene un reto, porque se está levantando una ola de oposición a esa figura del fideicomitente adherente, que no sé en realidad cuál sea la posición del gobierno en última instancia de si mantener esa decisión o revocarla y actuar con un fideicomiso normal. bueno, a mí me gusta esa discusión. ¿Sabes por qué me gusta? Porque esta discusión variopinta tiene el objetivo y permite que se despierte y se ponga en alerta el deseo de no privatizar a Punta Catalina, porque yo no estoy de acuerdo que Punta Catalina sea privatizada. Y yo no estoy de acuerdo porque para hacer Punta Catalina es un capital del Estado y yo creo que el Estado puede manejar en beneficio del país las cosas por las que ha creado. Es como que tú una carretera la privatices. Hoy día está aportando 15 millones de dólares mensuales al Estado de beneficio. Me dijo una persona, voy a ver si lo convenzo para que pueda venir al programa. Me dijo, Punta Catalina se paga en 5 o 6 años, dicho. Si la venden, ese beneficio va a ser para quien no aportó nada por los recursos del Estado. El fideicomiso tiene entre sus cláusulas 30 años de vigencia y 30 años de no privatización, de la posibilidad de no ser privatizada. Y eso también me fortalece. Los fideicomisos son para una gerencia eficaz y una gerencia técnica que permita no importa que sea del Estado o no, pero que permita la buena administración de esa parte, de ese bien, de ese insumo. No sé, necesitamos dar una orientación profesional sobre lo que es el fideicomiso, porque aquí hay muchos fideicomisos y el Estado tiene muchos fideicomisos eficientes que dan apoyo. El fideicomiso es positivo. Podemos poner el ejemplo de RD Vial. Ese fideicomiso funciona de manera normal, normal. Ahora bien, quienes componen la directiva, quienes rigen ese fideicomiso, son 3 miembros: el ministro de Obras Públicas, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. ¿Cuál? ¿El de Vial? El de Vial. O sea, son 3 ministros quienes componen
la junta directiva, quienes dirigen ese fideicomiso. Pero es el título, no es ni del Ligne, no es Seara Hatton, no es Jochi Vicente. En el momento en que ya esos 3 funcionarios no estén al frente de sus carteras, entra su sustituto, porque no es a la persona física a quien se le ha dado, en este caso, esa potestad. En el fideicomiso de Punta Catalina es distinto, es a personas físicas por medio de una ley aprobada en el Congreso y por 30 años. Don Celso Marrancini, de quien tengo una excelente referencia, permanecerá en ese cargo. Giorgi Reynoso, el señor Actis, hay 2 más que no recuerdo el nombre, durante 30 años. Para modificar que uno de ellos sea sustituido, ha de ir al Congreso, porque un decreto no podría removerlos. ¿Por qué? Porque ese es el detalle distintivo de ese fideicomiso. Y además está la parte del fideicomitente adherente. El fideicomitente adherente no es más que una figura que te permite a ti, que tienes tu empresa, invertir en Punta Catalina como fideicomitente adherente. Entonces ya tú serías fideicomitente igual que el Estado, con las mismas prerrogativas que el Estado en la proporción de tu inversión. Por eso es que dicen, y se entiende, y lo veo así también, que implica privatización, porque al momento que yo hago una inversión, yo soy parte, yo soy accionista. Entonces ese es el gran inconveniente. Esa figura es la que determina esta oposición concreta, clara. Inclusive Emilio Almonte estuvo en 2 ocasiones opuesto a que se incluyera esa figura, pero finalmente hubo de firmar el contrato. ¿Por qué razón? Bueno, el asunto es que firmó el contrato con la figura del fideicomitente adherente, y esa es la situación. Y es un reto fuerte que tiene el gobierno ahora. Cuando hablas de Emilio Almonte, estás hablando de Antonio Almonte. Perdón, corrijo, Antonio Almonte, el ministro de Minas, Antonio Almonte, corrijo. Está en contra del fideicomitente adherente. En principio, sí, se opuso antes de firmarse el contrato. Finalmente, él lo firmó con esa figura del fideicomitente adherente. La razón, reitero, no la conocemos, no se conoce. El hecho es que lo firmó con esa figura del fideicomitente adherente. Y reitero, es un reto que tiene el gobierno. Inversionista, ¿en qué puede variar en el destino de la planta un inversionista? En que el Estado reitera, por ejemplo, Homero Figueroa antes de ayer presentó un informe donde, lástima que no tenga, yo lo tenía, presenta un informe donde indica que el gobierno no va a privatizar a Punta Catalina y que esas remociones que puedan necesitarse en el futuro se hará de manera normal. Sin embargo, en el comunicado oficial que él planteó antes de ayer, no habla de la figura del fideicomitente adherente. ¿Qué dice la ley? Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Bueno, es una posibilidad de que haya un fideicomiso que tenga esa figura. Ya tendremos que seguirlo en otra ocasión el tema, lamentablemente. Bueno, vámonos, porque mañana tenemos un programa especial de Sociedad y Seguridad Social. No vamos a estar en vivo, y el lunes también tendremos un programa especial del doctor Alfredo Polanco en esa parte. Así que nos veremos el próximo martes en estas condiciones. Gracias y que tengan un feliz fin de semana. Feliz, prolongado fin de semana. Gracias. Para todos. Dios mediante.